La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Vamos a hablar de ciencia y tecnología. Debería estar la ministra, porque los ministros deben entenderse. Si no, si se ponen a pelear, pierden el tiempo del pueblo. Y no tenemos mucho tiempo. Y es un deber con la población, un deber. Mostrar el mejor gobierno posible, y eso se hace en equipo. Si los generales de un ejército se pelean entre ellos, ese ejército está derrotado. De antemano, mejor que ni vaya a la guerra. Porque condenan a los jóvenes a morir. Y hablando del ejército, aquí la Casa Militar tiene una responsabilidad, lo dije en la pasada reunión. Me toca hacer como dos partes, así como el trino sobre Bonilla. Entonces continuará, ahora está la segunda parte, no puedo repetir lo mismo. Toca los que estén interesados, las que estén, verlo en YouTube y hacer una edición, algún joven, una joven que haga una edición ahí para ver si tanto tiempo hablando, porque la gente dice que se cansa a los 3 minutos. Y yo rompo esa regla todo el tiempo. Yo hablo más de 3 minutos. Y aquí entonces esta sería la segunda parte de una intervención, porque todo el día se ha dedicado a la ciencia y tecnología. Foro abierto de varios países, 46 me dijeron. Creo que aburrí mucho a los ingleses. Y esta es la segunda parte, porque igual hay que hablar de ciencia y tecnología, es lo que estamos invitados. La Casa Militar volvió a presentar el himno en español. Ojo con eso, porque ya había advertido que aquí debería tenerse el himno en inglés. No porque me guste el inglés, nunca me gustó, entonces no me lo aprendí. Y se burlan de mí por eso, y me estoy arrepentido de no haberlo estudiado. A mí me gustaban, eran los filósofos franceses, y entonces estudié fue francés, que no se usa aquí ni en ninguna parte del país, así que me ha servido para 3 cosas. Para educar a mis hijos, en educación racional, no teológica, para que aprendan a pensar libres, y creo que lo he logrado. Pero ese es un privilegio de mis hijos, no de los hijos de todos y todas los colombianos, a los cuales le han dado la más pésima educación del mundo. Porque los gobernantes de aquí no les interesa sino la ignorancia del pueblo. A ellos les interesa que sus hijos estén muy bien educados, algunos salen vagos, no aprenden nada. Por ahí se entera uno por lo que dicen en la televisión. Entonces, como es el hijo de un poderoso, entonces lo sacan, pero dice unas burradas que, mejor dicho, a pesar de que ha estudiado en las mejores universidades del mundo, entonces no ha entendido nada o dice que estudió y era mentira. Ahí hay un alcalde de Bogotá que le pasó así, que doctor de París, y resultó que no hizo sino un cursillo para engañar a los colombianos diciendo que él sí sabe. Y no sabe nada porque se tiró Bogotá, la dejó sin agua y sin metro. Ay, Dios mío, pueblo bogotano, cuando se deja engañar de la televisión. San Andrés no puede pasar lo mismo, en este gobierno al menos. Hablamos ya mucho de la historia y la cultura, del origen de San Andrés. Quién sabe si tendré razón, del pueblo Garifuna, que siempre fue un pueblo libre. Entonces tenemos una población raizal que nunca fue esclava, esa es mi teoría, y son diferentes, porque el esclavismo se mete en la mente del esclavista y sus herederos, por eso tenemos gobernantes y empresarios esclavistas, que se asustan cuando uno dice que el pueblo debe tener 8 horas de trabajo y poder estudiar.
Eso se dice desde hace 2 siglos y era una norma mundial, pero los esclavistas llegaron de nuevo al poder y entonces tratan a la trabajadora y al trabajador como un esclavo. No los dejan ni descansar. Tenemos la jornada laboral más grande en términos de horas semanales de todo el club de la OCDE al que Santos nos metió. Y yo voté que sí porque quería que se hicieran las comparaciones, porque creemos que somos el centro del mundo y nos tienen más allá de la cocina, donde se cuidan a los cerdos y a los marranos en unas casas. Nos tratan así en el mundo. Y no nos hemos dado a respetar por estar de arrodillados, que es la otra mentalidad, la del esclavo. Habían esclavos que se metían en el ejército de los esclavistas para luchar contra la libertad de los esclavos. Y uno, ¿cómo así? Pero así fue. Los esclavistas engañaban al pueblo esclavo porque no tenía estudio, no lo dejaban estudiar la historia, no sabían de dónde venían, no sabían por qué estaban ahí de esclavos y por qué su mujer tenía que ser esclava y por qué sus hijos y sus nietos y sus bisnietos tenían que ser esclavos, porque se consideraban que era propiedad privada de otra persona. Hasta que ellos mismos se liberaron, muchos, pero otros quisieron tener amo y cogieron las armas para luchar por la esclavitud. Y como dijo Emiliano Zapata, si quieres ser gusano, pues acostúmbrate a que te pisoteen. Si no, sé águila como nosotros, los rebeldes mexicanos. Y ese mensaje lo dio Bolívar también. Como Bolívar, el fundador del Ejército de Colombia, pudo hacer un ejército y ser victorioso sobre uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el español, si no fue entendiendo poblaciones negras, poblaciones indígenas, que eran la mayoría de Colombia. Para hacer un ejército no es como hacer una guerrilla, que es una minoría, a veces aristocrática, como era Santander. Solo de blancos, hijos de españoles. No, para hacer un ejército hay que tener el pueblo, es un ejército del pueblo. Bolívar lo entendió. Para hacer un ejército libertador hay que tener un ejército popular. Y el ejército de Colombia es así, aunque temo mucho que no lo fundó Bolívar, sino Rafael Núñez. Porque el ejército libertador lo acabaron en 1850 porque era de pobres que querían liberar los esclavos, promesa que había hecho Bolívar al general Petion, heredero de la mayor revolución del Caribe y de América hecha por negros, que se querían liberar levantando las ideas y la bandera de la Revolución Francesa. Y entonces, bueno, cualquiera que sea esa historia, es hora que a los historiadores ya lo dirán, historiadores sobre la historia del ejército en Colombia, pero el mensaje de Bolívar debe quedar aquí, entre el ejército. Yo he intentado enseñarlo. Me dicen que yo fui enemigo del ejército, ¿no? Yo quiero un ejército libertador, no oligárquico. Porque el ejército oligárquico apunta sus armas contra el pueblo y lo mata, como hicieron cerca de Santa Marta. Y mucho tiempo después también. Y el ejército nunca, dijo Bolívar, debe apuntar sus armas al pueblo. Nunca, porque entonces eres un soldado maldito. Maldito el soldado que apunte su arma contra el pueblo, dijo Bolívar. Él nunca lo hizo, aunque tuvo sus enemigos y quiso fusilar y fusiló a José Prudencio Padilla, dicen que por una novia. Y Bolívar ahí se le chispoteó porque fusiló al mariscal, que llamamos ahora el gran mariscal, porque era negro. Santander lo perdonó porque era blanco. Y se le olvidó la negra Tomasa a Bolívar. Pero ese mensaje de entender al pueblo significa que el ejército, precisamente para que no enfrente sus armas al pueblo, debe comprender al pueblo.
estudiar cultura, tener universidad, que la tiene, pero tiene que ser para los soldados también, que es lo que yo he pedido, y algo se ha hecho, pero no mucho. Y entonces, si el soldado comprende la historia, el soldado comprende al campesino, comprende al negro, comprende al pobre, lo quiere, le nace amor por su pueblo, de su propio lugar, de su propia casa, de su vereda donde haya nacido, y no pone las armas en contra del pueblo. Comprender al pueblo significa comprender su cultura, que es diferente al del soldado, pues si viene de otra parte, o el político. Y entonces, cuando se está en San Andrés, o se está en Putumayo, o se está en algún lugar el presidente, el himno nacional se canta en la lengua mayoritaria del lugar, porque es la cultura del pueblo y el ejército respeta la cultura. Y entonces la casa militar debe saber eso. Si aquí se habla inglés, el pueblo ancestral, digamos así, el pueblo raizal, es como se llama aquí, si hablan inglés, el himno es en inglés, con su tono, que no es exactamente el mismo de Londres o de Washington. Entonces, para que quede esa lección y se tome nota. Ustedes me entregaron la espada de Bolívar, obedeciendo una orden allá en la Plaza Llena. Y eso no es simplemente un símbolo. Es que el ejército recoge el mensaje de Bolívar y levanta su espada, y la espada de Bolívar nunca atacó al pueblo, sino al contrario, lo liberó de opresores. Las armas no están al servicio del opresor, sino que las armas del pueblo deben estar al servicio del pueblo. No es un regaño, sino una orden del presidente, comandante en jefe de las fuerzas militares, así a muchos no les guste. Entonces, bueno, paso a otro tema. Gracias, hermano. Digamos, la ciencia y la tecnología. Entonces, usted ha mostrado que efectivamente este cacharrito tan liviano ahí, como que no sirve para nada, se puede botar en la basura. Es un microchip, se llama así. Por esto se están haciendo las guerras del mundo de hoy. Esto es, para ponerlo en términos, la joya, el oro de hoy. La humanidad codiciosa de unos siglos para acá se mata por el oro. Nos mataron a nosotros por el oro. Los españoles, de los cuales ya he hablado, los descendientes del Cid Campeador, no voy a atacarlos más porque ellos harán su propia historia si quieren ser libres o no. Ahora hay mucho fascista en España. Otra vez recordando a Franco, la historia se repite. Franco mató o hizo matar 1 millón de españoles, solo porque muchos de esos españoles y otras nacionalidades, casi que el mundo se fue para allá a luchar en 1936 por la República Española. Y perdieron. Pero la derrota de los republicanos españoles significó el ascenso del fascismo en Europa. Y para sacar ese fascismo de Europa murieron 50 millones de europeos. Y ahora los europeos, por ignorancia, porque dejaron de estudiar y de leer, ahora ven televisión y pendejadas que yo llamo la cultura mayamiense. Se nos olvidó Beethoven y ahora leen música tonta, los colombianos también. Y van a repetir la historia. Están eligiendo Hitleres en los gobiernos, como en Norteamérica. Cuando en Norteamérica y en Latinoamérica luchamos juntos, separados, pero en el mismo lugar, por lo mismo, la libertad. Por geopolítica, a los ingleses les ayudó España. Entonces estuvieron ahí como un virrey general del ejército español al lado de los revolucionarios norteamericanos, los padres que ellos dicen, y nosotros tuvimos ingleses, porque en Europa, España e Inglaterra disputaban el poder mundial, y a nosotros nos tocaba jugar en la geopolítica, a ver cómo sacar una ventaja. Algo así hacemos nosotros ahora. No me he ido tan mal, me conocen en el mundo.
pero también me odian algunos en el mundo que están subiendo al poder. Aquí entonces se libra la guerra mundial. Es una guerra de codicia. Igual que el petróleo, que va a pasar de moda. Muchos en Colombia siguen pensando que es una burrada dejar el petróleo. Yo creo que es una inteligencia y una sabiduría, porque nuestra riqueza está en la naturaleza viva, no en lo muerto. Petróleo son seres humanos que fueron, seres humanos no, seres animales que fueron vivos hace millones de años y murieron. Entonces la gran energía del capitalismo es muerte. Y nos está trayendo la muerte, o si no vean el Seaflower y los huracanes cada vez más potentes que entran a San Andrés y nos acaban. Sin mucha defensa, porque el gobierno que tuvo esa responsabilidad desde Bogotá hizo un etnocidio aquí. No solo fue el huracán, sino el etnocidio del gobierno, construyendo, haciendo una reconstrucción donde se robaron la plata, entregaron el billete al Clan del Golfo, que parece que era el gobierno del gobierno pasado, y no tuvieron en cuenta el pueblo que se había construido, que sabía que tenía unos materiales, que tenía una cultura sobre la edificación que no se tuvo en cuenta y fue un error. Aquí entonces tenemos esto. Esto es tecnología. Para hacer esto hay que tener ciencia. No es lo mismo ciencia y tecnología. La ciencia es básica pero fundamental. Física, química, matemática y otras. Hasta ingeniería minera, ingenierías de transformación. Las ingenierías ya no son ciencia básica, sino aplicación de la ciencia básica. Nosotros tenemos pocos ingenieros, mucho abogado. Las casas ponían a la niña para ser monja y al niño para ser abogado, de vez en cuando médico. Y nos fregamos, no por los médicos. Bueno, no voy a hablar más de los abogados, que no me quieren mucho. Pero no tenemos ingenieros e ingenieras y entonces no sabemos hacer esto. Porque hay que estudiar matemáticas y le dijeron a los niños y niñas que la matemática es aburridora, que nosotros somos poetas. Y sí, somos poetas, pero tenemos que ser poetas y también matemáticos, porque si no, no sabemos hacer esto. Esto lo saben hacer muy bien hoy los que están en guerra real, porque hay guerras de mentiras. Hay guerras que son para asustar pueblos, como lo que hacen en Palestina, que no es de mentiras porque no maten, porque llevan muertos 20.000 bebés. ¿Gran honor militar? ¿Usted tendría honor militar si mata bebés? No. Pero el mejor ejército del mundo, que se cree el mejor, el ejército israelí, lo que único que ha hecho es matar bebés. Yo digo, son cobardes. Ahí me voy a traer a la Mossad encima de mí y nadie me va a defender, pero, porque la Mossad también mata. Los que no hacen caso a sus órdenes, que son las mismas órdenes que se les da a los mayores bancos del mundo. Y no soy antisemita, como dijo una periodista que ahora es candidata, sino al contrario, defiendo un pueblo semita, pero aquí no se han dado cuenta que los árabes son semitas, de acuerdo a la definición bíblica de descendiente de Sem. Según la Biblia, árabes e israelíes hoy, judíos, son hijos del mismo padre, son hermanos, según la Biblia. Y ese padre tuvo ahí unos abuelos, ya no me acuerdo la genealogía bíblica, una señora aquí sabrá más que yo, pero ahí aparece Sem y después se parten los dos pueblos y uno se va con la idea de que es un libro el que viene a enseñar a Dios y los otros con la idea de que es un Mesías el que viene a enseñar a Dios y ahí se están. Ellos nunca se mataron, vivieron siempre en Palestina, pero ahora la codicia hace que unos maten a otros. Cuando los palestinos recibieron a los judíos que venían escapándose literalmente de los campos de concentración de Hitler, genocida y criminal contra la humanidad, los recibieron con los brazos abiertos y ahora los bienvenidos
matan a los hijos de los quienes dieron la bienvenida solo porque tienen dinero y quieren tierra y poder y manejan uno de los poderes más grandes del mundo. Pero ya no es Israel, ahora es China y Estados Unidos en guerra porque esto sea más rápido. De la rapidez es que ha nacido la inteligencia artificial. Porque es tener toda la biblioteca del mundo, hablada y no hablada, no hay biblioteca así en ninguna parte, toda en un aparatico que se llama computador. Le llaman la nube. Es voy a repetir una frase de Marx, aunque aquí no les gusta a Marx, porque creen que es Satanás, y es una de las joyas del pensamiento económico humano. Los economistas, por no leer a Marx, que critica, y la ciencia es crítica, no se hace ciencia sin criticarse, esto está falso, esto no es así, y va desarrollándose. En la economía lo mismo, pero las facultades de economía de Colombia se volvieron acríticas. Un solo pensamiento que es un pensamiento falso y los economistas hoy aprenden falsedades. Que la libertad del mercado nos va a dar el bienestar general. Y lo que yo veo en la práctica es que no qué bienestar ni qué nada nos trajo el COVID, nos trajo la pobreza, nos trajo la desigualdad. Y ahora está a punto de extinguir la vida a través de la crisis climática porque la codicia hace consumir más petróleo y carbón y eso saca unos residuos que son gases y esos gases guardan el poder del sol y nos están achicharrando. Y la vida no crece achicharrada, toda la vida del planeta. Saber eso, entonces hay que entenderlo. Y para entenderlo hay que saber, estudiar ciencia, física, química, matemáticas, mucha matemática, para criticarla. Porque si no conocemos qué hay aquí, esto nos vuelve esclavos, como ya está sucediendo, porque esta rapidez nos trae la información del mundo, pero hay que buscar la información, porque es tanta que nos perdemos en las candilejas y no vemos el corazón y la realidad. Y entonces la información nos esclaviza. Si no, miren televisión colombiana. Decía Malcolm, ¿cómo se dice en inglés? Él era Malcolm Little, pero después le dijeron Malcolm X, ¿cierto? Un revolucionario gringo negro que mataron. Los gringos matan sus revolucionarios. Y era tan popular que movió el pueblo negro hacia una palabra que se llama libertad, porque los negros en Estados Unidos, a pesar de que se acabó la esclavitud por una guerra entre norteamericanos que ganó el norte capitalista blanco, y muchos combatientes afros se fueron a pelear allí y otros se quedaron en el sur peleando contra sus hermanos porque no querían libertad. Bueno, ganaron, pero el pueblo afro no fue libre, siguió sojuzgado. En Estados Unidos tenían un apartheid como en Sudáfrica y un negro o una negra no podía entrar a un restaurante si era para blancos, a un bus si era para blancos, hasta que una señora se subió a un bus y comenzó la rebelión. Al capital y a la codicia no le gustan los rebeldes, por eso a mí me odian, porque fui y soy rebelde y seré hasta que me muera. Y rebelde es criticar esto, pero para criticar esto hay que aprenderlo. Estados Unidos hace chips súper rápidos y China no tanto, hasta donde sé, y los europeos ya ni los hacen. Por eso perdieron su capacidad de ser libres y tomar decisiones. Por eso viven detrás de los gringos aplaudiendo que los gringos dejen a los israelíes tirar bombas a los niños. Se les olvidó que ellos mismos, los europeos, habían fundado la palabra revolución, la palabra democracia, la palabra libertad, y ahora no entienden ni jota de eso. Porque nadie puede entender la palabra libertad o la palabra democracia si permite y aplaude
que las bombas maten los bebés. Cobardes. Cobardes por la codicia. El espíritu humano no es codicioso, es solidario, ayuda. Entonces aquí Colombia sí hace esto. Colombia no hace esto porque no sabe matemáticas, no sabe la física, no sabe la química, no hay ingeniería. No entendemos que esto hay que saberlo para criticarlo o para usarlo en beneficio del pueblo. Nos quieren volver esclavos por ignorar esto. Esta es la base de los supercomputadores, que son la base, hardware le dicen en inglés. Mi inglés es muy malo. De la inteligencia artificial. Y queremos en Colombia traer los supercomputadores. Primer país en América Latina que los tendría, porque son como un arma de guerra que cuidan los gringos y cuidan los chinos, porque es la base de su poder comercial, militar, etcétera. Por eso están compitiendo, por eso nos quieren poner al lado del uno y del otro, dependiendo, y usan el comercio para eso. Los gringos cada vez menos, porque a los gringos se les olvidó ser capitalistas y ahora son esclavistas e imponen esclavistas para dominar el mundo. Se están convirtiendo en el ejército policía del mundo. Tienen que ser así, si no yo los excomulgo, yo los bloqueo, yo los trato como parias, yo no los dejo entrar si quieren venir. Pero perdieron el cerebro. Y sociedad que pierde el cerebro o sociedad que se desploma. Los chinos no han dejado perder el cerebro y ahí viene la guerra, que esperemos no se realice. Pero la pregunta grande es, ¿y nosotros por qué no hacemos esto? Esto tiene un material básico, materia, se llama silicio. Colombia tiene silicio. En Boyacá y en Cundinamarca, en las minas. Pero Colombia no busca el silicio, siendo tan importante como para definir el poder del mundo. Colombia quiere carbón y petróleo, es decir, quiere estar en el siglo XIX y el siglo XX y no en el XXI. Esto es del siglo XXI. Este es el saber y la tecnología del siglo XXI. Se llama conocimiento, es tener el saber del mundo a disposición. Los chinos dicen que a disposición de su pueblo porque se dicen comunistas. Los norteamericanos al servicio de los hombres más ricos del mundo, que pueden acabar con la clase trabajadora del mundo porque la pueden despedir, dado que esto reemplaza el trabajo humano. ¿Y los trabajadores del mundo se han dado cuenta? Los trabajadores de Colombia se han dado cuenta que está corriendo por arriba un monstruo. Y entonces, ¿dónde está el sindicalismo de los trabajadores? O las trabajadoras. Porque los trabajadores que hacen esto, software, hardware, en los países más avanzados del mundo o en otros, como en Costa Rica, que nos ganó ese país tan pequeñito, porque los costarricenses no dejaron que el petróleo y el carbón los esclavizaran, sino que vieron que era bello el país, lleno de exuberancia vegetal, y de eso viven. Y nosotros que somos 20 veces más grandes, no voy a decir que más bellos, pero similarmente bellos, dejamos que la naturaleza se queme, que se queme nuestro futuro y el de nuestros hijos, y nos vamos a sacar petróleo y carbón acabando nuestra naturaleza, acabando el trabajo y viviendo de algo que puede extinguir la humanidad. Yo no estoy contra la minería, sino que si esta es una minería que se necesita para el mundo de hoy, para desarrollar este aparato, silicio, ¿por qué nosotros teniendo silicio no lo estamos buscando? Y seguimos esclavizados y me atacan porque no firmo los contratos de gas. Y llevo un año con la gran prensa diciendo que va a haber racionamiento de gas. Ya estoy aburrido de oírlo. Y pasa la semana que dicen que va a haber y no hay racionamiento.
que la gran presa está al servicio de los intereses particulares del gas, que usan la palabra racionamiento para subir el precio del gas, por ahí el precio de todas las tarifas de energía eléctrica, porque la fórmula estaba mal hecha y ya la cambié. La prensa silenciosa. Me costó 2 años cambiarla porque nos tumbaban los comisionados de la CREG. Y lo que dice la resolución, que ya es norma, y espero que a nadie se le ocurra tumbarla porque se van a poner en contra del pueblo, lo que dice ese decreto, resolución, es que los costos determinan la tarifa. Y los costos de la energía de Colombia hidroeléctrica, no hablo de San Andrés, gobernador, más baratos son de las que salen de la represa, y es el 70% de la energía colombiana, porque pagamos una tarifa de las más caras de América si tenemos unos costos de energía de los más bajos de América, porque están explotando al pueblo con la especulación, la codicia de unos empresarios extranjeros y algunos públicos locales de Colombia. Porque vargalleras, y me disculpan los que aquí sean vargalleristas, junto con Cárdenas, conservador, el ministro de Hacienda, que ahora se jacta de darnos clases ignorantes, el hijo de un cafetero, los más ricos de Colombia, entonces los ricos son los que tienen los ministerios, y no les gusta que los ministros de este gobierno no sea de los ricos, de los apellidos hereditarios. Y entonces no les gusta el ministro de Cultura, no les gusta el ministro de Hacienda, y lo macartizan y lo quieren descuartizar, cuando ellos mismos hicieron lo que le critican al ministro. Durante décadas han sacado centenares de miles de millones de pesos del erario para comprar congresistas que yo conocí. Yo hice la denuncia mostrando nombres de centenares con sus códigos secretos que guardaban escondidos en el computador de Palacio en el gobierno de Andrés Pastrana, siendo ministro de Hacienda Juan Manuel Santos. Y la denuncia, el fiscal Luis Camilo Osorio, al servicio del paramilitarismo, la cayó, porque parte de los cupos indicativos que se entregaban a los congresistas iban a hacer letrinas en los municipios de Colombia, en la costa sobre todo. ¿Y quién iba a controlar si se hizo una letrina o no? La plata no solo se la robaban, sino que iban a financiar el paramilitarismo en Colombia, para matar pobres, campesinos y desplazarlos, para quitarles la tierra también. Como hoy millones de personas podrían decir en nuestras ciudades. Toda una rosca que terminaba en la muerte del pueblo. La plata para comprar electores, y ahí la actitud del esclavo, que por el hambre vende el voto, la primogenitura, como diría, ¿quién era? ¿Cómo era el de la Samuel? Era, bueno, ya no me acuerdo. Me van a regañar porque no me sé la Biblia. ¿Cómo era que era el del que vendió la primogenitura? No, Isaac. Esaú. Porque Isaac casi lo matan, el papá, pero él fue Esaú. Vender la primogenitura porque tenía hambre, el hombre, quería un plato de lentejas. Pues lentejas es lo que entregan en forma de billete ahora a la lata, porque ponen al pueblo a sufrir hambre para comprarlo, y al comprarlo suben los que asesinan a ese mismo pueblo. Ese es el sistema político de Colombia. ¿Y de dónde sacan la plata? Pues de 2 fuentes: narcotráfico, que la entrega fácil y en billete, en mochila, y corrupción, plata del pueblo, que vuelven plata para comprar al pueblo, para que el pueblo elija a los verdugos que los van a matar. Van a matar a sus propios hijos. Y ese es nuestro sistema político disque libre. Nosotros nacimos aquí para acabar con eso. Fue la promesa del M-19, un proyecto democrático, y un proyecto democrático solo se construye con seres humanos, hombres y mujeres libres, no esclavos.
Por eso nos quieren borrar de la historia. Y al presidente de ese grupo, peor, lo quieren que se olvide su pensamiento. Por eso hablo tanto, para que no se olvide. Porque estas palabras puede que no queden en el recinto, no haya memoria, algunos sí, otros no, sino que quedan en los videos, en los discursos escritos, en los libros, y nuestros hijos volverán a leerlo y sabrán que es una rebeldía, porque quizás necesiten ser rebeldes para vivir, como lo indica la crisis climática, porque tenemos que insurreccionarnos contra lo que nos va a matar. Dijo un teólogo católico, bueno, no era católico, cristiano, la rebelión es un derecho, punto. Y no había democracia. La rebelión es un derecho cuando el opresor te va a matar a ti y a tu pueblo. Y entonces, toda esta dialéctica es, no jeringosa, dialéctica, porque la dialéctica es una filosofía que los hombres rebeldes y mujeres rebeldes tenemos como filosofía. Lo que pasa es que nos enseñan los colegios ya nos enseñan historia. Y por eso la televisión que va a salir por Teleislas debe recordar la historia. Porque el que no sabe la historia, no sabe la cultura de su pueblo, repite el camino del verdugo. ¿Por qué no hacemos nosotros esto? Porque hemos repetido una y otra vez el camino del verdugo, no el de los seres libres. El ministro está muy contento con el edificio que se llama Teleislas, pero más importante que el edificio que hemos entregado, 46.800 millones que va a valer con tecnología, pero la tecnología no es el fin, es un medio, ojo. Esto es un medio. ¿Para qué? Para saber en función de qué, depende del pueblo, si maneja esto, o del gran rico, ¿cómo era que se llamaba el rico de la Biblia? Ya me está olvidando la Biblia, me van a fregar. Epulón, el rico Epulón, ahora sí que hay, Epulón se moriría la envidia, porque ahora tienen plata que no saben ni cómo se lo va a gastar ni sus bisnietos, porque alcanza para todos, no saben cómo gastarse eso en un día. Ahí intentan y ustedes se montan en yates con viejas rubias y no sé qué, y le regalan esmeraldas y matan a los trabajadores de las esmeraldas de paso. Esto puede servirle al rico Epulón haciendo más pobres a la humanidad, o esto puede ayudar a la humanidad. La tecnología es la misma, pero puede ayudar al gran capital o puede ayudar al pueblo. Y al pueblo solo lo va a ayudar si el pueblo entiende y hace esta tecnología. Por eso es que se necesita una universidad en San Andrés y en Colombia. Si el pueblo es ignorante, pues no va a saber cómo se hace esto. Entonces, ministro, ojo, y a la ministra que no está de Ciencia y Tecnología. Bueno, pero si no hay universidad en San Andrés, estamos dejando ignorante al pueblo de San Andrés y lo va a usar el traquetismo para que los jóvenes de aquí terminen presos o muertos por la misma mafia. Y entonces, ¿cómo nos liberamos de eso? De ese futuro, que no es futuro, porque si la juventud muere, pues se acabó todo, se acabaron las canciones, los bailes. Los colombianos somos bailarines y nos creemos los mejores del mundo, y de pronto yo tengo una competencia con los cubanos y le gané una partida en un edificio en La Habana. Pues tengo un pasito ahí que me inventé, que le llamo el paso del piano. Como buen costeño, no me dejé. Y entonces ahí hay una guerra. ¿Quién es mejor bailarín, cubano o el colombiano? Porque ambos somos pueblos musicales. Cantamos y bailamos, y así no son los europeos ni los gringos. Es parte de nuestro origen, de varios lugares del mundo, pero cantamos y bailamos a las estrellas, también las mujeres que son bailarinas. Y se nos olvidó eso, entonces ahora oímos a Maluma
y a otras personas, diciendo que el pueblo lo que debe es llevar de la mano a las niñas de 14 años al prostíbulo. Así no lo crean ellos y me vayan a atacar, pues por estar bajo la codicia ya no saben qué es arte y cogen la cultura mayamiense y tapan la cultura del joven y la joven del barrio popular de Medellín, la censuran, no la vuelven la cultura del pueblo de Medellín joven, sino la cultura de Miami, y la cultura de Miami es la cultura del centro comercial. Y el centro comercial no solo compra ropa extranjera, sino cocaína, heroína, fentanilo, etcétera, etcétera, etcétera. Es la narcocultura, que es ignorancia pura, que se usa en RCN y Caracol para una sola cosa, creyendo que son nuestros gustos, pareciendo que eso es Colombia, para embrutecernos, no dejarnos pensar y hacer esto, y poner esto al servicio del pueblo, porque nos quieren esclavos aún, porque tienen mentalidad esclavista aún, porque hasta un expresidente reciente cogió a un buenísimo jugador de fútbol de la selección, la puso en el centro y con su caballo como un hidalgo español, recordando al Cid, paseó al lado de él poniéndole la mano sobre la cabeza. ¿Quién más indigno, el esclavista o el que aún quiere ser esclavo? Cuando Bolívar y los hombres libertadores y mujeres libertadoras de piel oscura enseñaron a Colombia a ser libres y a luchar y a morir por la libertad. Y ahora queremos voluntariamente ser esclavos, solo por la codicia. Bien, esto lo digo porque uno de los programas de ciencia y tecnología, ministro, de TICS, que ahí está dividido eso institucionalmente, es que nosotros debemos hacer esto. Si tenemos silicio, solo nos falta cerebro. Hay que hacer mucho para hacer esto. Quizás pasa mucho tiempo, pero nosotros no somos un pueblo que debe ver cómo los otros saben y nosotros consumimos, porque no vivimos. Tenemos que hacer esto y le voy a proponer algo. El silicio se extrae de Boyacá y Cundinamarca. De pronto hay más silicio, pero no lo buscamos, porque estamos buscando la fiebre del oro que nos está matando, que el oro no solo es el oro, nuestros indígenas con el oro hacían arte y los españoles nos enseñaron a ser conquistadores y asesinos por el oro. Y lo seguimos siendo, pero es silicio. Y el silicio se puede llevar por un tren que estamos a punto de inaugurar rápido entre el río Magdalena y Santa Marta, junto a Bogotá, el río Magdalena y Santa Marta, y de Santa Marta puede llegar en barco a San Andrés, solo que los costeños criollos, que somos del Caribe continental, se nos olvidó navegar, que los guayús sí sabían y los indígenas caribes se llegaban hasta aquí en barco. Parte es la historia del Caribe, los indígenas taínos y otros. Y entonces, ¿por qué se nos olvidó navegar a los caribes colombianos, no a los sanandresanos? Porque preferimos ser esclavos de la hacienda. Preferimos el feudalismo. Se nos olvidó que el feudalismo es del siglo XV. Aún usa la ley de la pernada. Y aún hay costeños, paisanos míos, pobres, campesinos, de barrios populares, que venden el voto por un plato de lentejas y pierden la libertad, la primogenitura, que no es ser el hermano mayor, sino es ser libre. Y ahí está la muerte en la costa caribe, las juventudes matándose entre sí para ver cómo le entregan el alijo de cocaína al rico político o al general. No para que sea decomisada, sino para que ellos mismos la transporten por plata. Da miedo, gobernador, pero esa es la realidad de Colombia. Lo dije alguna vez en el Congreso. Y entonces,
Yo quiero una juventud que no sirva solo para ser piloto de barco con alijo para ser preso o muerto por la mafia misma, sino quiero sanandresanos y de Providencia y hombres y mujeres que sepan hacer esto. Y seremos libres. Y eso significa traer el silicio hasta aquí, y eso significa un programa público, porque no son los negociantes los que van a empezar a hacer eso, sino ya lo hubieran hecho. Entre los dos ministerios y el Ministerio de Educación, porque para saber esto tiene que haber universidad en San Andrés. Para saber esto, San Andrés tiene que saber del mundo, y para eso es el canal Teleislas. Para conocer al mundo y para que el mundo nos conozca en inglés, que es más fácil que en español. Para que nuestro arte se conozca, para que nuestra belleza se conozca, para que el turismo sea, pero el turismo es un medio como este cacharrito. ¿Turismo para qué? ¿Este cacharrito para qué? Para saber y poner la ciencia al servicio del pueblo, porque es lo que libera al pueblo, el conocimiento. Por eso no quieren hacer una universidad pública. Y por eso ha pasado y pasado ya 2 años en este gobierno y no hay universidad pública. Porque la juventud de San Andrés no es para pensar, dicen ellos, o para expresar su cultura al mundo, que no es a Bogotá, es al mundo. Porque no estamos cerca de Bogotá. Y porque Bogotá no puede ser el sojuzgador del pueblo sanandresano, porque colombianos continentales y sanandresanos en ese tiempo atrás son una misma república por decisión libre del pueblo raizal de San Andrés. Y eso tiene que respetarse. Entonces, si Santa Fe no deja hacer la universidad porque no le gusta que la juventud sanandresana sepa, porque le tiene miedo al saber, porque sabe que el que sabe no acepta la opresión, no acepta la ignorancia, la cobardía, la estupidez y la codicia de quienes han gobernado Colombia durante 200 años, excepto algunas personas, pocas, que además han matado o han olvidado, porque no les gusta la libertad, a pesar, por eso no les gustaba a Bolívar, por eso lo echaron de Santa Fe, y antes de echarlo, casi lo matan. Si no es por el amor que lo protege, porque el amor es la cadena de los afectos, decía Jaime Bainman, otro caribeño. Genial, porque a partir de su genio creó la lucha por la democracia más victoriosa del siglo XX, que se volvió la Constitución del 91 y que no se aplica porque es libre y es para el pueblo. Y entonces cierta aristocracia oligárquica no deja que la Constitución se aplique y el pueblo aún no sabe la joya que tiene en sus manos, porque es la defensa de sus derechos y de su libertad, y permite que la manoseen los asesinos de Colombia, que son asesinos en el poder por codicia, que se atreven a presentarse como líderes rodeando un negro alto, jugador excelso, desde su caballo, tocándole la cabeza como si fuera el esclavo de sus antecesores, y ya no lo son. San Andrés nunca ha sido esclava de nadie. Ha sido libre en tomar sus decisiones, buenas o no, ya la gente lo dirá después, pero libres. Aquí llegaron, es mi historia y parece que no se controvierte, los negros que se tiraban al mar y las negras antes que ser esclavos, se morían ahogados, pero algunos llegaron a la isla de San Vicente y Granadinas y durante 60 años fueron guerrilleros contra los ingleses, hicieron un trato con los ingleses, que era que ellos lo traían a tierra firme española, pero no los esclavizaban. Y ahí está parte de la historia de San Andrés, llegando a la Mosquitia, que era de Colombia. Y nos la quitaron como nos han quitado buena parte. Solo la República Dominicana y México, Colombia y México han sido los únicos países que desde que nos independizamos perdemos territorio, porque hemos tenido una oligarquía ignorante, esclavista, que no le importa el territorio ni la gente y solo quiere sus comodidades y volverse rico con lo que es del pueblo,
en las grandes ciudades del país, en el centro, rodeados de montañas y sin conocer el mar, que vienen a conocer a veces en San Andrés, pero no se dan cuenta de la cultura de San Andrés, sino que piden el traguito y ponen rancheras o música paisa o música de su tierra y no escuchan la tierra del pueblo, la cultura del pueblo, lo usan el territorio, lo ocupan y no lo respetan. Eso se tiene que acabar, se tiene que acabar. Pues si en un día el pueblo sanandresano ahí sí va a decir que no son de Colombia. La mejor manera de perder San Andrés no es con Nicaragua, que este gobierno fue el único que defendió el mar de Nicaragua y derrotó a los mar de Colombia que Nicaragua pedía y derrotó a, ¿cómo que llama el presidente allá? Ortega. Ortega fue revolucionario como yo. Hombres de Colombia fueron a pelear como rebeldes, hombres y mujeres, en el ejército sandinista y murieron algunos allá y aprendieron también de la guerra y estuvieron hombro a hombro con los nicaragüenses como compañeros y compañeras luchando contra el dictador y lo derrotaron y fueron hombres y mujeres del M-19. No fue el ejército de Colombia de ese entonces, porque el gobernante de Colombia quería Somoza y no la libertad de Nicaragua. Y por eso tenemos la autoridad moral de decirle a Ortega, aquí no entras, porque no vas a ser un revolucionario más de los muchos que ha habido y algunos colombianos, que se pasa al otro bando y de libertador se convierte en dictador. Eso no va a ser en Colombia. Por eso no entras. Y por eso en este gobierno ganamos. Entras como hermano, no como conquistador. Siempre y cuando el pueblo de San Andrés quiera, y por eso es que Santa Fe de Bogotá tiene que tener una política de amistad, no de imposición ni de imperio, porque los imperios se acaban y los pueblos libres se encuentran siempre. Y aquí nos tenemos que encontrar libremente, y para eso el canal no va a transmitir la cultura bogotana, sino de vez en vez, del norte de Bogotá, de Chipañero hacia el norte, creyendo que ahí está el saber del mundo, y no está para nada. Bogotá hace tiempo dejó de leer. Fue este gobierno, siendo Bogotá humana, el que hizo saltar la educación bogotana de niveles altos para Colombia, pero bajísimos para el mundo, al nivel de la OCDE. No se nos reconoce. Ningún noticiero esto lo dice, porque les da miedo decir que un rebelde puede hacer saltar la cultura y la inteligencia de un pueblo hacia adelante. Hoy Bogotá tiene los niveles educativos de la OCDE y por eso su juventud es rebelde. No el niño rico que se va a Harvard y no aprende, pierde el tiempo porque es niño rico y entonces cree que ese es el mundo. No, la juventud, los muchachos y muchachas de 18 años hicieron ganar este gobierno. Fueron los del estallido, se rebelaron, no importó que les quitaran los ojos, porque sabían como Bolívar que había que liberar, que había que atacar al opresor y que no se le podía arrodillar al opresor, porque nos convierte en esclavos eternos. Y la inteligencia lograda colectivamente para esa juventud no se deja esclavizar y no lo hará más. Para eso es el saber, por eso le tienen miedo y por eso no dejan que haya una universidad pública en San Andrés, aún al interior de mi gobierno, y eso se acaba. Con o sin permiso, San Andrés tiene que tener una universidad y hay un señorote que me tiene que responder por qué no le dio viabilidad técnica a la universidad cuando se propuso el colegio. Porque no me vienen con payasadas de la vieja política. No, que sí, pero no. No hay razón alguna, a menos que me digan que el colegio se va a acabar o que va a caer un terremoto encima o el huracán va a acabar con el colegio. Si se lo acaba, pues hacemos otra vez el mismo colegio, que resistimos al huracán.
No hay razón para decir que no se puede hacer la universidad ahí. Que no sea el que no quiere que la juventud sanandresana sepa, porque considera al pueblo sanandresano extraño y cree que debe ser súbdito, porque piensa que son de piel oscura y que la gente de piel oscura solo sirve para la esclavitud. Y Nelson Mandela, cuya organización estuvo con el M-19 en el desierto de Libia aprendiendo a ser rebeldes de verdad, no necesariamente tenía que ser con las armas, pero dejar las armas liberadoras no significa dejar el pensamiento y volverse el enemigo, porque tenemos una misión, así no nos entiendan, que es el de ser libertadores y continuar el gran mensaje del ejército de Bolívar, que no enseñó esclavitudes ni exclusiones, sino enseñó libertades, y las libertades continúan en Colombia. Entonces, que ese canal nos enseñe más cosas y enseñe al mundo la cultura de San Andrés propia, para hablarle al mundo, para que sea, y que aquí haya una universidad en los idiomas del Caribe para hablarle al Caribe y al mundo, y haya un festival aquí que le muestre al mundo la cultura de aquí y no lo acaben, como lo silenciaron. Ahí había un señor que siempre hablaba en radio que nos enseñaba del festival. ¿Cómo era que llamaba él? ¿O se llama? Yo nunca he podido hablar con él. A veces uno habla es con los niños oligarcas y no con la gente del pueblo, porque creemos que hay que hablar con lo importante y se nos olvida que lo importante es la gente, no los de los pergaminos. Entonces queda una tarea, ministro, en lo que nos queda. Ver si en San Andrés podemos hacer esto y venderlo al mundo y vivir de esto también, que es vivir de la inteligencia. Cultura e inteligencia del saber van de la mano, y es para hombres y mujeres, que comienza por los jóvenes, porque nosotros ya nos educamos en otra cosa y ya no podemos mucho, pero esto marca el poder del mundo. Y si el poder del mundo va a ser democrático, entonces el mundo tiene que conocer cómo se hace esto, porque si no nos esclavizan y nos dominan. Y ojalá que sea San Andrés por donde empiece. Gracias, muy amable, por habernos escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.